Buenos días, mi nombre es Erika Beltrán, gerente general de Mon y Asociados Consultores Ecuador. Les doy la bienvenida al Doing Business en Ecuador con enfoque a empresas TIC. En este webinar abordará los aspectos generales que servirán de guía para todas las empresas que deseen ofrecer sus servicios relacionados con las tecnologías de información y o constituirse en el Ecuador. Ecuador es un país que se encuentra situado al sur de América Latina, con 283.561 kilómetros cuadrados. Ecuador es un país privilegiado, ya que estamos por donde nosotros cruza la línea ecuatorial, con 24 provincias divididas en 4 regiones. Región costa, sierra, oriente y la región peninsular, que es la isla Galápagos, con su capital principal, Quito, y su puerto marítimo, que es Guayaquil. Las actividades económicas de Ecuador. En el Ecuador, sus actividades más importantes son la explotación de minas, servicios prestados a empresas, industrias de manufactura, construcción, agroindustria, pesca, transporte y comunicación. Como les había comentado al principio, hoy les vamos a hablar sobre los servicios digitales. Los servicios digitales, ¿qué es? ¿Qué es el servicio digital? Es un servicio que se presta de manera online al usuario y que éste solo puede utilizar a través de un dispositivo, como su palabra lo dice, digital, a través de computadoras, teléfonos inteligentes, tablet. Estos servicios crecieron a raíz de la pandemia. La importancia. La transformación digital ha cambiado la forma de hacer negocios. Ahora las personas y las marcas interactúan de forma diferente. No lo hacen solo en puntos de ventas o físicos. También usan redes sociales, correos electrónicos, búsquedas en Google, aplicaciones, código de comercio digital y muchos más. Sin duda, los medios digitales llegaron para quedarse. Según el SRI, según el reglamento, se considera un servicio digital aquellos prestados o contratados a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, las plataformas o la tecnología utilizada por Internet u otras redes, que estén automatizados y requieran una intervención humana mínima. Como ejemplo tenemos abono por el stream de películas, ejemplo Netflix, abono por el stream de música Spotify, localización de taxis Easy Taxi, membresía para obtener contenido premium de revistas digitales, comisión por el uso de medios de pagos electrónicos, ejemplo PayPal. Según el artículo 44, el reglamento de esta ley, como les había mencionado, determina que el servicio digital son aquellos prestados o contratados a través de Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, las plataformas o la tecnología utilizada por Internet u otras redes, a través de las que se prestan servicios similares que por su naturaleza estén básicamente automatizados, requieran una intervención humana mínima independientemente del dispositivo. El artículo 26 nos habla en el numeral 6, en la importación de servicios digitales, el hecho generador se verificará en el momento del pago por parte del residente o un establecimiento permanente de un no residente en el Ecuador, a favor del sujeto no residente prestador de los servicios digitales. También nos indica que el impuesto se causará siempre que la utilización o consumo del servicio se efectúe por un residente o por un establecimiento permanente de un no residente ubicado en el Ecuador, condición que se verificará únicamente con el pago por parte del residente o del establecimiento permanente de un no residente en el Ecuador o a favor del sujeto no residente prestador de servicio digital. El SRI nos da 178 servicios digitales que serán grabados con un tributo. Aquí les voy a mencionar algunos. Compras en línea, hospedaje, educación, videojuegos, televisión por streaming, música, antivirus y hasta aplicaciones de citas. Aquí también el SRI nos indica que los servicios de suministros de dominio de página web, servicios de hosting y computación en la nube van a estar grabados con tarifa 0% del IVA, así como los servicios digitales gratuitos. Eso nos aclaró el SRI.
Si bien la ley fue aprobada en diciembre del año pasado, en diciembre del año 2019 y publicada en enero del 2020, no fue hasta agosto del mismo año que se promulgó su reglamento, en el cual se rectifica que el tributo empezará a cobrarse desde el 16 de septiembre del 2020, tras haber concluido el plazo de 18 días hábiles. Aquí les tengo 3 ejemplos sobre los servicios digitales. El IVA en las plataformas como Netflix o Spotify o Amazon se grabará sobre la factura total generada. Así, si su factura es de 5.99 al mes, el IVA a pagar será de 0.72 al mes. Ejemplo 2. Un residente ecuatoriano compra a través de una plataforma digital del exterior una prenda de vestir por $30 y la cancela con su tarjeta de crédito. Él cancelará únicamente los $30 al ser una compra de bien y no una importación de un servicio digital, sin perjuicio del régimen tributario aplicado a las importaciones de bienes. Ejemplo 3. Si un residente ecuatoriano adquiere una pizza, ejemplo, por $20, incluido impuestos, esto quiere decir el IVA, a través de una plataforma digital del exterior de envío de alimentos que opera en el país, ejemplo, Uber Eats, cancelará con su tarjeta de crédito los $20 de la pizza y adicionalmente la comisión por el uso de la plataforma. En este ejemplo le vamos a poner $2 del IVA que grabará únicamente sobre la comisión con la cual el tributo a pagar es de 24 centavos. Este mecanismo aplicará para las aplicaciones de deliveries, transportes o servicios de arriendo. Es decir, el IVA solo será sobre la comisión y no sobre la factura total. ¿Cómo cobrarán los proveedores de servicios residentes y no residentes en el Ecuador? En los casos de los servicios digitales adquiridos a prestadores residentes en Ecuador, el IVA se cobrará directamente por el prestador cuando los servicios digitales sean importados, es decir, se adquieren a empresas extranjeras no residentes. Existen 2 alternativas. La primera alternativa, el proveedor puede optar por registrarse ante el SRI. De ser así, el prestador del servicio digital no residente será quien cobre o perciba directamente el IVA y los declare y pague ante el SRI. La opción 2, si el prestador no registra el cobro a los usuarios, el cobro a los usuarios se hará mediante las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito, mediante retención a cargo del importador del servicio, cuando se utilizan otros medios de pago. En este punto les voy a hablar sobre los aspectos societarios, aspectos tributarios y reglamentación laboral y seguridad social. ¿Cómo instalarnos en Ecuador? Crear una compañía extranjera en el Ecuador puede ser una gran oportunidad de negocio. Conozcamos sus opciones: domiciliación sucursal o constituir una nueva compañía. Debemos designar un mandatario, apoderar o un mandatario autorizado con facultades suficientes. Esto quiere decir las facultades suficientes es para que esta persona aquí en el Ecuador pueda hacer todo el procedimiento de la creación de la empresa sin que los accionistas extranjeros tengan la necesidad de estar aquí en el país. Documentación necesaria. Como primer punto tenemos certificado de existencia legal. El certificado de existencia legal, esto nos debe emitir la entidad extranjera siempre y cuando sea el accionista, valga la redundancia, una entidad extranjera, hasta llegar a la persona natural. Si es una persona natural, no es necesario. Escritura de constitución y estatuto social vigente, resolución de directorio o asamblea autorizada, el establecimiento, capital requerido y nombramiento de un mandatario. Instituciones que intervienen: la superintendencia de compañías, registro mercantil, servicio de rentas internas y la DINARDAR. También debemos tomar en cuenta que crear una empresa aquí en el Ecuador nos da la oportunidad de participar en concursos públicos. Si nosotros queremos participar, si la empresa quiere participar en concursos públicos, debe inscribirse en el Registro Único de Proveedores ecuatoriano, que se llama el RUP. Debemos justificar el cumplimiento de ciertos parámetros como capital específico, experiencia, estar al día en el SRI, en el Instituto de Seguridad Social y todos los requisitos que las instituciones nos soliciten. Existen 3 situaciones para las compañías extranjeras. Les voy a hablar la A. Determinados actos jurídicos que tienen la calidad de esporádicos o aislados, según el artículo 6 de la ley, no requieren domiciliación.
pero sí deben contar con un apoderado o representante en el Ecuador. Su facultad es contestar demandas y cumplir con las obligaciones adquiridas. La B, ejercer en el Ecuador actividades como ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos, explotación de recursos naturales en el país. Y la C, ejercer directa y habitualmente sus actividades económicas en el Ecuador. En el caso A, en el caso B y C, para poder operar o adquirir obligaciones, requieren previamente domiciliarse en el país. ¿Cómo nos vamos a instalar en Ecuador? En el Ecuador, el 100% de propiedades de extranjería están permitidos. El mínimo de accionistas es de 2 y pueden ser personas físicas y entidades legales o ambas. Todas las entidades legales en Ecuador necesitan un presidente, un moderador y un director general o CEO. El presidente y el CEO pueden ser los representantes legales. Tenemos los tipos de empresas más comunes en Ecuador son 3. Responsabilidad limitada, responsabilidad ilimitada y las sociedades de acciones simplificadas que están vigentes a partir de febrero del 2020. La compañía limitada debe tener máximo 15 socios, mínimo 2, capital mínimo $400, reserva legal o fondo de reserva legal, 20% de capital. Las sociedades anónimas, capital dividido en acciones negociables en bolsa de valores, capital mínimo 800, socios mínimos 2, reserva legal o fondo de reserva 100, el 10%. Y las sucursales de extranjeros, representantes permanentes, capital mínimo $2,000 y certificado de existencia legal. Como les mencionaba, si son compañías extranjeras, debe llegar hasta la persona natural. El proceso de constitución. El proceso de constitución, nosotros tenemos 2 procesos. El proceso físico, que es un poco más demorado, y el proceso online, que es más rápido. Ya, en los 2 procesos se debe, primerito, para poder constituir una compañía, debemos reservar el nombre en la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de Compañías nos verifica si no existe otro nombre similar. La elaboración de estatutos. Debemos elaborar los estatutos. Aquí la superintendencia nos da la opción. Si es la constitución en forma física, nosotros podemos tener nuestra minuta propia, y estatutos propios. Si es online, en la forma online nos da 2 opciones, estatutos propios o minuta estándar. En cualquiera de los 2 métodos debemos elevar a escritura pública. Debemos inscribir en el registro mercantil, en el cual nos aprueban los nombramientos y lo envían a la DINARDAR, el cual verifica toda la información que sea auténtica y envían al SRI y a la Superintendencia de Compañías, en el cual automáticamente el SRI nos da ya el número de RUC. Hoy les voy a hablar sobre las sociedades de acciones simplificadas en Ecuador, las SAS. ¿Qué es una SAS? Como su nombre le dice, es una sociedad de acciones simplificadas. Son una nueva modalidad de compañía en el Ecuador que a partir del 28 de febrero del 2020 nos permite reducir el costo y el tiempo de inscripción de nuevas compañías. Son sociedades de responsabilidad limitada, es decir, él o los socios solo serán responsables hasta por el monto de sus respectivos aportes. Su objetivo principal, facilitar al emprendedor en la realización de sus actividades mercantiles. ¿Cuáles son sus principales características? La primera, vamos a dividir en 2 características. La primera, relacionada a su razón de creación, y la segunda, vinculada con la característica jurídica de este tipo de compañías. Les voy a detallar sus características. Es una compañía que reduce considerablemente las barreras de entrada, puesto que sus requisitos y costos de constitución son bajos y casi nulos. Crear mayor libertad y comodidad al momento de ejercer actividades comerciales. Permite que sean compañías unipersonales, es decir, se puede constituir con un solo accionista. Permite que se autorregule con mayor flexibilidad al poder incorporar resoluciones privadas como protocolos, acuerdos de accionistas, acuerdos de no competencia, entre otros. Prevalece la autonomía de voluntad de las personas accionistas de la compañía. Favorece el acceso a créditos en instituciones privadas y públicas.
Las características jurídicas. Limitación de responsabilidad limitada. Las personas que sean accionistas de las SAS serán responsables frente al acreedor únicamente, como les mencionaba, hasta el monto de su participación o del capital que posee en las compañías. La responsabilidad limitada también se hace extensiva a obligaciones laborales y tributarias. Responsabilidad jurídica. Una vez que las compañías se inscriben en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, queda legalmente constituida y por lo tanto se forma una personería jurídica distinta e independiente a los accionistas. La personalidad jurídica independiente significa que las empresas es un sujeto autónomo capaz de contraer derechos y obligaciones. Las acciones son no cotizables en la bolsa. Los accionistas de las SAS no podrán cotizar en la bolsa, con excepción de emisión de obligaciones. Este tipo de compañías también pueden realizar todas actividades permitidas y por siguiente podrán tener un objeto social amplio, sin perjuicio de lo anterior. Lo que en sí no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras, actividades de mercados y valores, seguros y otras que puedan considerarse como actividades especiales, unipersonales. Como se indicó anteriormente, este tipo de empresas pueden constituirse con un solo accionista, al contrario de las estructuras tradicionales, como la sociedad anónima, que mínimo son 2 accionistas y la limitada son mínimo 2 accionistas y máximo 15, en las que se requiere al menos 2 participantes, como les mencionaba. Su representación legal, al igual que sucede con el literal anterior, su representación recae sobre la única persona y no necesita una figura de gerente general y presidente que establece la ley de compañías para las sociedades limitadas y anónimas. La transferencia de acciones. Las acciones son libres de disponibilidad y negociación. Se puede transferir libremente a través de una nota de cesión. Se podrá realizar actos o pactos de accionistas para limitar o poner reglas a las transferencias de acciones hasta por un plazo de 10 años. Los tipos de accionistas. Estas compañías pueden tener acciones ordinarias y preferentes. El capital social, este tipo de compañías no requiere de un capital mínimo para su constitución. En caso de fijar un capital mínimo, se puede aportar con dinero o bienes. El derecho de inspección. El accionista podrá solicitar y revisar los estados financieros en el plazo no menor de 5 días de anticipación a la fecha en la que se celebra la junta en la que discutirá sobre los asuntos relacionados. ¿Cuál es el proceso de constitución? Es muy similar al proceso de constitución de las compañías anónimas y de las compañías limitadas. Debemos reservar el nombre en la página de la Superintendencia de Compañías, la elaboración de estatutos, igual tenemos, ahí solo tenemos un estatuto estándar. En caso que la constitución se realice con el aporte de bienes inmuebles o bienes que requieran de escritura pública, la sociedad deberá constituir mediante escritura pública ante un notario. Eso quiere decir, esta es de la forma presencial. La inscripción en el registro en la Superintendencia de Compañías, esto nos aprueban, le envían la solicitud al SRI y el SRI nos da el RUC. Si la constitución se realiza con aportes de dinero, se deberá aperturar la cuenta de la compañía y depositar el importe hasta un plazo de 24 meses. Les voy a hablar sobre la administración tributaria, IVA e impuesto a la renta. En el Ecuador, el IVA es del 12% del impuesto al valor agregado. La renta es el 25% para empresas que se encuentran bajo el régimen general y para microempresas el 2%. El ICE, el impuesto a los consumos especiales, y el ISD, el 5%, que es impuesto a la salida de las divisas. Impuesto a la renta, según la participación accionaria. La tarifa es del 25% y el 2%. Residentes en Ecuador y residentes en el exterior, no paraísos fiscales, no menor imposición. La tarifa del 28%, residentes en el exterior o paraísos fiscales o menor imposición, y la falta de presentación del informe de sus participantes, que esto se presenta en hasta el 30 de enero de cada año. Régimen impositivo para microempresas. En el Ecuador se estableció un nuevo régimen aplicativo para el pago de impuesto a la renta, IVA e ICE para microempresas, incluido emprendedores que cumplan con las condiciones de microempresas. No podrán acogerse a este régimen de microempresas los contribuyentes cuyas actividades económicas sean las previstas en los artículos 28 y 29 de esta ley, ni aquellos contribuyentes que presten servicios profesionales, actividades de construcción, urbanización, lotización, ocupación
liberal, relaciones de dependencia, ni los que perciban únicamente rentas de capital. Los contribuyentes estarán obligados a emitir y solicitar comprobantes de ventas, llevar contabilidad, presentar las declaraciones de impuestos y de IVA, de ICE, conforme a lo previsto en la normativa. Los contribuyentes sujetos a este régimen determinarán el impuesto a la renta aplicado a una tarifa del 2% sobre sus ingresos brutos del ejercicio fiscal. En el caso del IVA y el ICE, la declaración se realizará de forma semestral, ya no mensual, y no serán agentes de retención del impuesto a la renta ni del IVA, excepto en el caso de importación de servicios. No se puede mantener en este régimen más de 5 ejercicios fiscales. Y también adicional, si es que sus ventas no sobrepasaron los $300,000 en el año. La deducción especial. Descuento del 10% en la tarifa del impuesto a la renta sobre el valor o el porcentaje que se decida reinvertir de la utilidad. Descuento del 100% adicional en los gastos generados por el incremento neto del empleado. Descuentos del 150% del gasto de sueldos y beneficios pagados a empleados con discapacidad. Deducción del 100% de gastos de viaje en el primer año a declarar y amortización de la pérdida hasta 5 años impositivas siguientes sin exceder en cada periodo el 25% de sus utilidades obtenidas. Les voy a hablar sobre el convenio para evitar la doble imposición. Ecuador, con el propósito adicional de atraer a la inversión extranjera desde hace más de 30 años, el Ecuador ha suscrito esta clase de convenios con Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea, España, Francia, Italia, México, Rumania, Singapur, Uruguay, Suiza, China, y también rige la decisión número 578 de la Comunidad Andina sobre la doble tributación. Aunque infringiendo los derechos que nacen de varios convenios internacionales, el Servicio de Rentas Internas ha decidido condicionar dichos derechos mediante la instauración de requisitos a través de una decisión administrativa contenida y publicada en el registro oficial 775 del 14 de junio del 2016. El artículo 14 nos habla sobre los beneficios empresariales por la prestación de servicios técnicos, de asistencias técnicas y consultorías. Las rentas obtenidas por estos servicios serán grabadas solo en el país miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios. Salvo prueba en contrato, se presume que en el lugar donde se procede el beneficio es aquel en el que se imputa el registro del correspondiente gasto. Este monto máximo se aplicará sobre la suma de todos los pagos y créditos en sus cuentas, según lo que suceda primero en cada caso, por cada proveedor y en cada mismo periodo fiscal. Una vez que se llegue a este monto máximo, la compañía ecuatoriana actuará como agente de retención y deberá aplicar la retención en la fuente del impuesto a la renta por pago al exterior en el 25%, sin que pueda considerarse los beneficios del convenio de doble tributación. Según la resolución NAG 18433, emitida por el Servicio de Rentas Internas, nos establece los montos. El artículo 1, en el ámbito de la aplicación, el presente acto normativo establece los montos máximos y requisitos para la aplicación automática del beneficio previsto en los convenios para evitar el doble imposición suscrita por la República del Ecuador. El artículo 2 nos habla sobre los beneficios. Para efectos del presente acto normativo, los beneficios respecto a los cuales rigen los montos máximos y requisitos previstos en esta resolución consiste en la reducción efectiva de la tarifa de retención del impuesto a la renta de no residentes previstos en los convenios para evitar la doble imposición suscrito por la República del Ecuador con respecto a la tarifa establecida en la ley de régimen tributario. Aquí les tenemos, según la resolución, como les comentaba, 18433. El artículo 3 nos da los montos máximos para la aplicación automática de beneficios. El monto máximo para aplicar automáticamente los beneficios a los que se refiere el artículo precedente será el de 50 fracciones básicas grabadas con tarifa grabadas por tarifa del 0% de impuesto a la renta para personas naturales. Este monto se aplicará únicamente en los plazos establecidos de manera expresa en la presente ley. Quiere decir, si nosotros vemos esta tablita, la fracción básica en el 2021 es de 11,212. Por 50 fracciones básicas, la base total imponible es de
560.600. Quiere decir que si nosotros en el año facturamos 559.990, no se grabará impuesto a la renta. Pero si sobrepasa los 560.600, tendremos que empezar a grabar, se empezará a cobrar el impuesto, empezará a retener el 25% del impuesto a la renta. Aquí tenemos una breve explicación. Esto quiere decir que para saber si sobrepasa la base, debemos realizar una proyección anual para establecer si se debe realizar la retención del impuesto a la renta adicional. Como les comentaba, debemos hacer una proyección y de acuerdo a la proyección se irá haciendo la retención del impuesto a la renta mensual de acuerdo a lo facturado. También adicional, este valor al final del año se puede pedir una devolución en vista de que con esta normativa los convenios de doble tributación no se han podido aplicar automáticamente. Varios proveedores extranjeros podrán solicitar la devolución de la retención de la fuente de impuesto a la renta practicada acogiéndose a lo que dispone el convenio de doble tributación. La normalización de servicios importados al Ecuador. Reglamento para la aplicación del régimen tributario interno, LORT. Según el artículo 146, el pago por importación de servicios, las personas naturales y sociedades en el pago por importación de servicios deberán emitir una liquidación de bienes y prestación de servicios en la que indicará el valor del servicio prestado y el impuesto al valor agregado correspondiente. Esto quiere decir que vamos a nacionalizar el servicio para que pueda ser un gasto deducible. El emisor de la liquidación de adquisición de bienes y prestación de servicio tiene la calidad de contribuyente y deberá retener el 100% del IVA generado, independiente de la forma de pago. El valor del IVA pagado por imposición del servicio servirá como crédito tributario para el contribuyente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo cuando el servicio es prestado en el Ecuador y facturado en el Ecuador. La venta con tarifa 12% es de 20,000, más la tarifa 12% es de 2,400, total facturado en Ecuador 22,400. Vamos a retener, si es que pertenece al régimen general, el 2,75% de servicios de retenciones, fuente de impuesto a la renta, que sería 550, menos el 70% de servicios de retención del IVA, 1,680. El total a recibir sería de 20,170. En cambio, si una factura es emitida desde el exterior, por ejemplo, desde Chile a una empresa ecuatoriana, la factura enviada desde Chile es por 20,000. El valor total a pagar a Chile va a ser de los 20,000. Aquí vamos a nacionalizar el servicio. La factura enviada desde Chile es por 2,000. Realizamos la liquidación de compra que es más tarifa 12%, es 2,400. El total facturado en Ecuador es de 22,400. Vamos a retener, la empresa ecuatoriana retendrá el 100% del IVA, que es 2,400, y se le pagará a la empresa chilena los $20,000. Las regalías. De acuerdo, el acuerdo CAN, según el artículo 9, las regalías sobre un bien intangible solo serán grabadas en el país miembro donde se usen o se obtenga el derecho de uso del bien intangible. Y según el SRI, el artículo 18, numeral 16, las regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría son las sumatorias de regalías. Estos servicios pagados por sociedades residentes o por establecimientos permanentes en Ecuador a sus partes relacionadas no podrán ser superiores al 20% de la base imponible del impuesto a la renta, más del valor de dicho gasto, siempre y cuando dichos gastos correspondan a la actividad generada, realizada en el país. En el caso de que no se determine la base imponible de impuesto a la renta, no serán deducibles dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentran en el ciclo preoperativo del negocio, este porcentaje corresponderá al 10% del total de los activos, sin perjuicio de las retenciones en la fuente correspondientes. Les voy a hablar sobre las obligaciones laborales. Toda empresa, sea nacional o extranjera, tiene que cumplir con sus obligaciones laborales aquí en el Ecuador. Su primera obligación y muy importante es afiliar al empleado con el pago de aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 11,15%, pago de los fondos de reserva,
pago del 13º sueldo y 14º sueldo, liquidación de utilidades a los trabajadores, registrar el registro de trabajadores, tanto nacionales como extranjeros, en el sistema del Ministerio de Trabajo, inscribir en el contrato de trabajo igual en el Ministerio de Relaciones Laborales. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, estoy para ayudarles. Si no, nos pueden ayudar con sus preguntas y sus correos para poder responderles si necesitan aclaraciones un poco más amplias. Muchas gracias por su atención.